Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro Conversaciones con Dios, a esta cuatrilogía más algunos otros libros que tiene publicados el canal Neale Donald Walsch. Estamos en el libro primero y estamos en el capítulo primero. Son capítulos largos e innominados, no tienen título. De este capítulo llevamos 7 partes. Hoy comenzaremos la 8ª. Precisamente nos habíamos quedado en una pregunta que le hace Neale a Dios. ¿Por qué el mundo es tal como es? Es en la página 39 del libro regular. En estas páginas anteriores, en las sesiones anteriores en las que hemos ido comentando, en fin, la información que viene directamente de Dios es espectacular, es impresionante. Precisamente la última sesión antes que esta estaba explicando Dios una cuestión completamente metafísica, que es cómo es el origen de la realidad completa, cómo Dios decide autoexperimentarse a sí mismo a través de sus fractales, se diseña el espacio-tiempo, se diseña la última de las dimensiones de frecuencia energética densas de la exploración en el espacio-tiempo, es decir, el mundo físico-material, entre ellos, en este escenario de la Tierra, la experiencia humana, y en medio de esta respuesta, pues nos quedamos en que Neale le decía a Dios: hay tanto que quiero preguntarte, hay tantas preguntas, supongo que puedo empezar por las más importantes, las más obvias. Por ejemplo, ¿por qué el mundo es tal como es? Precisamente hoy vamos a empezar a ver esta larguísima respuesta que da Dios a esta pregunta. No nos va a dar tiempo a ver la respuesta entera, pero sí la introducción que hace Dios a por qué el mundo es tal como es. Una pregunta que se hace tanto la gente que al no obtener respuesta, al no comprender tal como explica la espiritualidad, por qué el mundo es tal como es, pues les lleva a confusión, les lleva a frustración, les lleva a un fuerte desgarro que puede llegar incluso a una desafección con respecto a la religión. De esta forma es como pasa mucha gente del nivel de la religión evolutiva al nivel de la espiritualidad revelada, cuando empieza a hacerse estas preguntas y se le cae los naipes del castillo de lo que pensaba que era el mundo, ¿no? Pues bien, vamos a comenzar con esta respuesta de Dios directamente a esta pregunta: ¿por qué el mundo es tal como es? Y dice así: de todas las preguntas que el hombre le ha hecho a Dios, esta es la más frecuente. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha formulado esta pregunta. Desde el primer momento habéis querido saberlo. ¿Por qué tiene que ser así? Y tiene, bueno, toda la razón Dios, claro, no lo va a tener. Pero efectivamente, esta ha sido pues la gran pregunta de la humanidad. Esto es un escenario tan extremo, tan alejado de lo que es la naturaleza del espíritu, que las conciencias que venimos aquí como fragmentos en este diseño de personajes completamente opuesto a lo que es el espíritu, pues llega un momento en el que en un punto de nuestra evolución, pues siempre nos preguntamos, ¿pero por qué ha tenido que ser esto así? Incluso los estudiantes de espiritualidad, inicialmente, cuando están empezando a comprender todo esto, se siguen haciendo la misma pregunta: ¿pero por qué hemos tenido que vivir estas experiencias tan extremas, ¿no? Bien, esto es lo que ha estado explicando Dios, que vimos en la pasada sesión, y va a continuar ahondando en ello. Desde el primer momento habéis querido saberlo. ¿Por qué tiene que ser así? Repetimos. Normalmente el planteamiento clásico de la cuestión es más o menos este. 2 puntos. Si Dios es infinitamente perfecto y nos ama infinitamente, ¿por qué crear el hambre y la peste, la guerra y la enfermedad, los terremotos, los tornados, los huracanes y todo tipo de desastres naturales? ¿Por qué los estados de profunda frustración personal y las calamidades mundiales? Y muchas más cosas que, bueno, no puede extender Dios esta pregunta que hace con esta enumeración, pero muchas más cosas que sabemos de la experiencia humana, que hasta que el hombre descubre quién es
y descubre, por tanto, las respuestas a todas estas preguntas, es realmente duro. Se vive la injusticia como si fuese algo que te viene impuesto desde fuera, hasta que se empieza a comprender que aquí hay una planificación realizada por nosotros mismos en otros niveles, pues esto es verdaderamente un calvario. Hay gente que con gran fortuna ha definido la experiencia de la tierra como un infierno. El infierno no es ese lugar que ha dicho la Iglesia para asustarnos durante tanto tiempo, que es al que se iba cuando se moría en pecado mortal. No, el infierno es ya esta experiencia, ¿no? La respuesta a esta pregunta, recordemos la pregunta, ¿por qué el mundo es tal como es? Reside en el más profundo misterio del universo y el más alto sentido de la vida. Y esta es la clave de la respuesta que da Dios. Luego la desarrollará, pero ya lo dice Él. En la respuesta a esta pregunta reside el más profundo misterio del universo y el más alto sentido de la vida. Yo no manifiesto mi bondad si solo creo lo que llamáis perfección en torno a vosotros. Yo no demuestro mi amor si no permito que vosotros demostréis el vuestro. Porque el amor infinito, como nosotros lo definimos desde aquí, porque nuestro amor dista mucho de ser amor, es, como dice un curso de milagros, ilusión de amor. Porque el amor infinito, el amor divino, el amor de Dios, implica la libertad absoluta del ser creado. Y entonces hay libre albedrío completo para que en un plan común se experimentase todas las posibilidades de reconocimiento de la naturaleza divina que pudiéramos tener. Para eso había que no ser, para eso había que llegar al extremo de lo que el espíritu es. Y a partir de ahí dejar que se desarrollase y se desenvolviese hasta sus últimas consecuencias, que es lo que ocurre aquí. No podía ocurrir otra cosa en este mundo bajo este diseño de involución de mentalidad y de limitación de la operativa de la mente. No podía ocurrir otra cosa en este mundo diseñado en lo material, con cuerpos vulnerables, con escasez, con competencia para sobrevivir, que ir al extremo desde ahí empezar a reconocerse. Pero ese reconocimiento de cada uno de nosotros después de haber experimentado lo que no somos es el más profundo misterio del universo y el más alto sentido de la vida. Como ya he explicado, no se puede demostrar amor en tanto no se haya demostrado no amor. Una cosa no puede existir sin su contraria, excepto en el mundo del absoluto. En el mundo del absoluto no hay dualidad, es lo que es la absolutez y la perfección. Pero recordemos, esto es un concepto algo más avanzado en el que no entra Dios, pero entra en otros textos. No entra Dios aquí a explicarlo, pero entra en otros textos. El espíritu es infinito. ¿Qué significa esto de ser infinito? Si ya es absoluto y perfecto, ¿qué significa ser infinito? Pues que esa absolutez y esa perfección es dinámica, va creciendo y para eso tiene que incorporar todas las experiencias posibles para seguir siendo absoluto y perfecto a partir de la experiencia de el no ser así, lo cual es algo que es, como dice Dios y como reconocen otros reveladores, lo más maravilloso que se puede atisbar para poder empezar a comprender en nuestra experiencia humana, lo más maravilloso. Una cosa no puede existir sin su contraria, excepto en el mundo del absoluto. Aquí, por ejemplo, no puede existir una cosa sin su contraria porque este es el mundo de la dualidad. Para eso se diseñó el espacio y el tiempo, la materia y la forma. La energía es materia en el máximo grado de densificación, uno de los más altos. Y entonces se diseñó así. Sin embargo, la esfera del absoluto no era suficiente ni para vosotros ni para mí, porque es una mente infinita y por lo tanto está en constante crecimiento hacia el infinito. Yo existía allí en el siempre y de ahí procedéis también vosotros. En el absoluto no hay experiencia, solo conocimiento. De ahí que un curso de milagros remarque completamente que este es el mundo de la percepción. En cuanto sales del conocimiento absoluto, que implica el que todas las individualidades fractales
de esa primera causa compartan una misma mente y tengan todo el conocimiento de esa misma mente, que es la existencialidad. En cuanto eso deja de ser y se comienza a experimentar en el entorno del espacio y del tiempo, ahí surge la relatividad, ahí surge la imperfección y, por lo tanto, se explora lo contrario a lo que el espíritu es y surge la dualidad de los opuestos y surge la dicotomía divina y surge el bien y el mal, y en las experiencias de personaje se viven perfectamente estas distorsiones que se quisieron manifestar para poder experimentarlas, para desde ahí volver a reconocerse y llegar a un absoluto y a una perfección creciente hacia la infinitud. En el absoluto no hay experiencia, el absoluto es existencial. La subrealidad espaciotemporal es experiencial. Aquí se experimenta, allí se es lo que se es. En el absoluto no hay experiencia, solo conocimiento, dice Dios. El conocimiento es un estado divino, pero la más grandiosa alegría está en el ser. Ser, con mayúsculas, es algo que se alcanza únicamente por la experiencia, porque en el estado originario no se sabe qué se es, porque no se sabe qué es no ser. Para descubrir el ser, primero hay que no ser y luego decir, ahora sé lo que es el ser a partir del no ser. Y lo que es el no ser lo estamos haciendo aquí, en todo el universo espacio-temporal. En esto consiste la evolución. 2 puntos. Conocimiento, experiencia, ser. Esta es la Santísima Trinidad, Dios Trino. Ahora va a empezar a explicar el significado profundo de esa tripartita forma de entender la manifestación del yo soy originario dentro del espacio-tiempo, que ha permeado a nuestras religiones evolutivas en forma, por ejemplo, en la religión cristiana de la Trinidad y en otras religiones con otras trinidades también. Ahí veremos que, coincidiendo con que comienzo también la explicación en el libro de Urantia de la Trinidad, ahí veremos las profundas implicaciones, lo vamos a empezar a ver ahora con esta explicación de Dios que tiene la Trinidad. Pues bien, espero que esta explicación de Dios de lo que implica esta concepción tripartita de la exploración del espacio-tiempo, esta Trinidad genere atractivo por ir después a esas explicaciones maravillosas del libro de Urantia que te hacen elevar tu comprensión un montón del porqué de la Trinidad. Lo de la Trinidad ahora mismo nos suena a la religión, nos suena a algo añejo, a unos conceptos que hemos manejado pues cuando hemos vivido de una forma o de otra la opresión de la religión dogmática. Ahora va a explicar Dios el significado profundo de la Trinidad. Dios Padre es conocimiento, el Padre de toda comprensión, el engendrador de toda experiencia, ya que no se puede experimentar lo que no se conoce. Dios Padre, la manifestación del yo soy, el conjunto Dios-filiación, en el espacio-tiempo, correspondiente a la primera causa, correspondiente a Dios, origen inicial. Dios Padre, conocimiento, comprensión, engendrador de todo. Dios Hijo es experiencia, la encarnación, la realización de todo lo que el Padre sabe de sí mismo. Dios Hijo es quien penetra el espacio-tiempo, la filiación, los fractales, para experimentarlo todo. Ya que no se puede ser lo que no se ha experimentado. Dios Espíritu Santo, el gran desconocido, Dios Espíritu Santo, acabamos precisamente paralelamente a esto que estamos viendo hoy, en la serie del libro de Urantia, de ver el capítulo, los 2 documentos, el 8 y el 9, dedicados al Espíritu Infinito, ese gran desconocido para nosotros. Dios Espíritu Santo es ser,
la desencarnación de todo lo que el Hijo ha experimentado de sí mismo. El Hijo penetra en la exploración espacio-temporal y experimenta. El Espíritu Santo viene en socorro y ayuda del Hijo para ayudarle a despertar. Es el maestro interno, es la voz interior. Esa es la función del Espíritu Infinito, que es la terminología que utiliza el libro de Urantia para designar lo que aquí conocemos como el Espíritu Santo. Dios Padre es conocimiento, Dios Hijo es experiencia, Dios Espíritu Santo es ser, es reconocerse de nuevo después de la experiencia, retornar, despertar, reunificarse, recordarse. La desencarnación de todo lo que el Hijo ha experimentado de sí mismo, el simple y exquisito existir, posible solo a través de la memoria, del conocimiento y la experiencia. El descubrir quién eres a partir del no ser, el retorno del Hijo pródigo. Eso es el Espíritu Santo, la ayuda que presta para que eso pueda producirse. Este simple ser es la felicidad, es el estado de Dios después de haberse conocido y experimentado a sí mismo y ya reconociéndose su ser a partir del no ser e incrementando infinitamente esa absolutez y esa perfección. Una vez retornado a esas experiencias. Esto el libro de Urantia lo explica maravillosamente bien. Este simple ser es la felicidad, es el estado de Dios después de haberse conocido y experimentado a sí mismo, después de toda la aventura de exploración espacio-temporal. Es lo que Dios anhelaba en el principio, que ya está explicando Dios en las pasadas sesiones. Por supuesto, no hace falta que te explique que las descripciones de Dios como Padre e Hijo no tienen nada que ver con el hecho de engendrar. Eso es para que los humanos empecemos a atisbar qué es lo que ha ocurrido con esa fragmentación infinita de Dios para realizar esta exploración. El símil del Padre y del Hijo es lo que mejor entendemos, dice Dios, pero no tiene nada que ver con engendrar, por supuesto. Sois fractales míos, sois Dios directamente fragmentado e individualizado en conciencias de forma infinita, pero Dios directamente. No tiene nada que ver con el hecho de engendrar. Esto coincide con toda la revelación moderna más avanzada que tenemos ahora mismo. Utilizo aquí la pintoresca forma de hablar de vuestros más recientes escrituras, pues por ejemplo de la Biblia. Otros escritos sagrados mucho más antiguos situaban esta metáfora en el contexto de madre e hija, pues en las otras instancias civilizatorias, pues en fin, hiperbóreos, lumanios, lemures y atlantes, etc. En alguna de ellas, pues era un matriarcado en vez de un patriarcado, y entonces era diosa madre y diosa hija en vez de Dios padre y Dios hijo. Ninguna de ellas es correcta. Ahora estáis capacitados para un entendimiento mayor y hay que explicároslo pues de una forma más madura. Vuestra mente puede entender mejor la relación como, progenitor-descendencia, o bien lo que da origen, todo entre guiones, y lo que es originado, todo entre guiones también. Nos lo tienen que ir explicando según lo vayamos pudiendo comprender mejor. Pero aquí Dios nos va a dar una explicación mayor. Al añadir la tercera parte de la Trinidad, se produce esta relación. Lo que da origen, lo que es originado y lo que es. Lo que da origen, lo que es originado, exploración del espacio-tiempo, el no ser. Y de ahí el reconocimiento, el maestro interno, el Espíritu Santo, hasta el estado de ser, que por fin se entiende por las individualidades de la filiación porque han conocido el no ser. Porque en el entorno del espíritu existencial se es. Entonces no se tiene esa conciencia de que se es a partir del no ser, sino que el enriquecimiento con estas experiencias ha sido extraordinario en ese crecimiento hacia el infinito
cada vez un absoluto y una perfección mayores, un absoluto y una perfección acrecentadas por la experiencia del autoconocimiento. Esta realidad trina es la firma de Dios, es la pauta divina. Esta característica de 3 en 1 se encuentra por doquier en las esferas de lo sublime, de lo elevado, de lo elevado. No se puede escapar a ella en las cuestiones que tratan del tiempo y el espacio, Dios y la conciencia, o cualquier relación sutil. En lo elevado prima el concepto trinitario, lo que da origen, lo originado y lo que es, reunificación final, de vuelta. Por otra parte, no se puede hallar esta verdad trina en ninguna de las relaciones ordinarias de la vida. Abajo, aquí, en el mundo experiencial, no hay un concepto trino, sino dúo. Te va a explicar Dios ahora mismo. Sigue hablando de el aspecto sublime, elevado y el concepto trino. La verdad trina es reconocida en las relaciones sutiles de la vida por todo aquel que se ocupe de tales relaciones, pues todo aquel que, en fin, tenga curiosidad por lo elevado, por lo sublime, los estudiantes del camino espiritual, por ejemplo, que empiezan a comprender esta relación triuna de la realidad elevada. Algunos de vuestros teóricos de la religión han descrito la verdad trina como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos de vuestros psiquiatras utilizan los conceptos de superconsciente, consciente y subconsciente. Algunos de vuestros espiritualistas hablan de mente, cuerpo y espíritu. Algunos de vuestros científicos aluden a energía, materia y éter. Algunos de vuestros filósofos dicen que una cosa no es verdadera hasta que lo es de pensamiento, palabra y obra. Cuando habláis del tiempo, os referís solo a 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Del mismo modo, vuestra percepción se compone de 3 momentos: antes, ahora, después. En términos de relaciones espaciales, tanto si consideráis distintos puntos en el universo como si es en vuestra propia habitación, reconocéis 3 aspectos: aquí, allí y en medio. En cuanto a las relaciones ordinarias, ya hablamos del mundo, de la experiencia de personaje. No reconocéis ningún intermedio, y ello porque las relaciones ordinarias son siempre díadas, dúos, mientras que las relaciones de ámbito superior son invariablemente tríadas. Así tenéis derecha e izquierda, arriba y abajo, grande, pequeño, rápido, lento, caliente, frío y la mayor díada jamás creada, macho, hembra. En tales díadas no existen intermedios. Esto es algo que da para reflexionar sobre las cuestiones de género avanzado, entre comillas, que se están viendo ahora en el mundo. Recordemos, repetimos lo que dice Dios: en tales díadas, siendo la principal de ellas macho, hembra, no existen intermedios. Cualquier cosa es o una cosa o la otra, o una versión mayor o menor en relación con una de esas polaridades. Este es el mundo dual, polar. Lo elevado es tríada, es triángulo, aquí es segmento, allí es triángulo. En el ámbito de las relaciones sublimes, nada de lo que existe, arriba se está refiriendo otra vez, tiene su contrario. Todo es uno y todo progresa de lo uno a lo otro en un círculo infinito. Esto del círculo, además, es muy dado utilizar por Crión y Tobías, por ejemplo, por Ranta. Son
el resto de los textos también. Lo sublime, pues por ejemplo, para sacarnos de la inconsciencia que supone la sucesividad lineal del tiempo, para decirnos, mira, es que fuera de la experiencia humana lo del tiempo no funciona así. Entonces nos hablan del círculo, como sin comienzos ni finales, sino todo simultáneo. El tiempo es como el ámbito de lo sublime. En él lo que llamáis pasado, presente y futuro existe de modo interrelacional. Es decir, no hay contrarios, sino más bien partes del mismo todo, progresiones de la misma idea, ciclos de la misma energía, rotaciones de ese movimiento circular, digo yo. Aspectos de la misma verdad inmutable. Si a partir de aquí llegas a la conclusión de que el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo, estarás en lo cierto. Le puntualiza Dios a Neil, entre paréntesis. Sin embargo, no es este el momento de tratar de esto. Nos ocuparemos de ello con mucho más detalle cuando exploremos plenamente el concepto de tiempo, lo que haremos más tarde. Es una de las explicaciones más maravillosas de conversaciones con Dios, lo que Dios explica del tiempo. Pero como él dice, viene más adelante. El mundo es tal como es porque no podría ser de ninguna otra manera. Frase clave. El mundo es tal como es. Este mundo nuestro, el mundo este físico, es tal como es porque no podría ser de ninguna otra manera y seguir existiendo en la esfera ordinaria de lo físico. Es decir, en su contrario, al revés. Este mundo es como es porque se planificó para ser así. Y cuando pregunta Neil, ¿por qué el mundo es como es? Ya le está contestando Dios. El mundo es como es porque se diseñó específicamente para ser así, porque queríamos obtener experiencias de este tipo. Entonces el mundo no puede ser de otra manera, porque queríamos explorar el no ser, y para explorar el no ser teníamos que irnos al opuesto de lo que somos, generando una dualidad, y esa dualidad la reproducimos en el otro extremo de esta gran dualidad que generamos, realidad-ficción. Aquí en la ficción reproducimos la dualidad en todo, y es lo que quisimos que fuese para poder no ser lo que en realidad somos y desde ahí volver a reconocernos. El mundo es tal como es porque no podría ser de ninguna otra manera y seguir existiendo en la esfera ordinaria de lo físico. Los terremotos y los huracanes, las inundaciones y los tornados y todos los acontecimientos que llamáis desastres naturales no son sino movimientos de los elementos de una polaridad a la otra. Tranquilidad, tempestad, calma, terremoto. Irse de una polaridad a la otra. Ausencia de viento, huracán, de una polaridad a la otra, constantemente, las estaciones, los días y las noches. Todo esto estaba diseñado así. El ciclo nacimiento-muerte forma también parte de este movimiento. Estos son los ritmos de la vida y en la realidad ordinaria todo está sujeto a ellos. Principio de ritmo, de los principios herméticos que comprendieron todo esto, gracias a las revelaciones de Hermes Trismegisto. También después nos hemos enterado que fue Serapis Bey, que fue Maki Benta Melquisedec, etcétera, etcétera. Pues de ahí, de esas enseñanzas, de los principios espirituales, las leyes espirituales, una de ellas, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género. Todo esto que se fue descubriendo es lo que está diciendo ahora Dios. Esto estaba diseñado así. Estos son los ritmos de la vida y en la realidad ordinaria todo está sujeto a ellos.
Son principios o leyes de esta experiencia. Puesto que la propia vida es un ritmo, es una onda, una vibración, una pulsación del mismo corazón de todo lo que es. Y fijaos hasta qué punto se da esto, que está innato también en la mentalidad humana, egoica, completamente. Y esto, yo pongo siempre el mismo ejemplo, pero es muy paradigmático. Resulta que tú vas de un sitio a otro por autopista y no hay ningún semáforo ni ningún stop. Cuando salen muchos vehículos, muchos, ¿por qué se paran y luego andan un rato y se vuelven a parar y andan otro rato y se vuelven a parar y andan otro rato y se vuelven a parar? Si no hay ningún semáforo en 700 kilómetros ni ningún stop, ¿por qué ocurre eso? Porque la mentalidad humana es dual. Técnicamente habría que decir, porque cuando aceleramos, aceleramos más de lo que debemos acelerar, porque estamos en el principio de ritmo y al acelerar más de lo que debemos acelerar, alguien de repente pues acerca mucho al otro, frena, el de atrás frena, el de atrás frena y a 200 metros se paran y vuelta a empezar. Pues esto es lo que está diciendo Dios. Es inevitable, señor Anderson. Me gusta mucho decirlo últimamente, aplicar estas cosas. Es inevitable por el principio de ritmo, que está en todo. Los ciclos económicos, los ciclos de diversa duración geopolíticos, los astronómicos, en fin, todo está sujeto a esos principios. Es una onda, una vibración, una pulsación del mismo corazón de todo lo que es. El malestar y la enfermedad son los contrarios de la salud y el bienestar y se manifiestan en vuestra realidad a petición vuestra. Esto se ha diseñado así. No podéis caer enfermos si, a un determinado nivel, no lo provocáis vosotros mismos. Evidentemente. Esto ya desde un curso de milagros le queda claro a mucha gente, al menos intelectualmente. Y podéis estar bien de nuevo en un cierto momento simplemente decidiendo estarlo. Que nos quede claro, simplemente decidiendo estarlo. ¿A dónde va la medicina correctiva cuando uno es consciente de que la corrección la lleva dentro y por tanto la prevención? Los estados de profunda frustración personal son respuestas que habéis elegido y las calamidades mundiales son el resultado de la conciencia mundial. Las calamidades mundiales son el resultado de la conciencia mundial. Ciclos. Y ahora una guerra, y ahora la paz, y ahora otra guerra, y ahora la paz, y ahora este conflicto, y ahora esta crisis, y ahora esta... Ciclos económicos, ciclos políticos, ciclos sociales, ciclos. Ritmo. Tu pregunta, ¿por qué el mundo es así? Le preguntaba Neil a Dios. Tu pregunta implica que yo decido tales acontecimientos que ocurrirían por mi voluntad y mi deseo. Pero yo no provoco estas cosas. Punto y coma. Simplemente os observo a vosotros hacerlo. Y no hago nada para detenerlas. Porque obrar así sería coartar vuestra libertad. Y vulnerar nuestra voluntad. Además, ello os privaría de la experiencia de Dios, que es la experiencia que vosotros y yo hemos elegido juntos. Llegar al no ser para desde ahí reconocerse de nuevo en el ser. ¿Qué pasaría si no tuviésemos todas estas experiencias? Se incumpliría nuestra planificación conjunta del Padre y sus hijos, de la primera causa y las causas concomitantes, de la unidad y sus fractales. No podría llevarse a efecto la experimentación deseada.
Por eso se dice que todos los retos de aprendizaje sean bienvenidos, porque estamos cumpliendo nuestra misión. No condenes, pues, todo aquello que llamarías malo en el mundo. En lugar de ello, pregúntate qué es lo que consideras malo y, en su caso, qué puedes hacer para cambiarlo. Otra clave. En vez de decir qué malo es eso y esto por qué ocurre y Dios por qué nos ha abandonado y tal y cual, en vez de eso, no juzgues ante lo que veas si es bueno o malo, simplemente pregúntate cuál es la expresión que más te satisface en respuesta a eso que ocurre. La que más te va llenando de paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. La evolución espiritual es dar como respuesta a lo que ocurre una expresión cada vez más divina. Y de esa forma irte recordando y reconociendo. Investiga en ello, preguntándote, 2 puntos. ¿Qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora ante esta calamidad? La ilusión, la locura, el ataque, involucrarse con ello, ¡ah, qué horror! O yo soy el espíritu y estoy por encima del campo de batalla. ¿Qué expresión de ti quieres dar como respuesta a esto que percibes? ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora? Y ello, porque todo lo vivo existe como una herramienta de vuestra propia creación y todos sus acontecimientos se presentan simplemente como oportunidades para que decidáis y seáis quienes sois. Oportunidades de recuerdo de quiénes somos. Todo lo que ocurre en el mundo, a nivel individual y a nivel colectivo. Pues bien, nosotros lo vamos a dejar aquí, pendiente de acabar el último párrafo de la página 42, porque esta respuesta de Dios es muy larga y no la vamos a acabar aquí. Entonces, tiempo prudencial ya es el que llevamos. Dejamos lo más interesante de la respuesta para la siguiente sesión. Y por tanto, sin más, aquí lo dejamos, prospector.